Reciban un cordial saludo. Es para nosotros un gran privilegio en este día declarar la bendición del Señor sobre sus vidas a través de este programa Mensajero de su Amor. Programa que venimos emitiendo a través de las diferentes redes sociales de YouTube y a través del podcast de Spotify en los canales de Diarpa Media. Un cordial saludo para ustedes. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy quiero compartir un mensaje que se titula Campo de Entrenamiento. Y es un mensaje que sentimos de parte del Señor compartir en cuanto al privilegio que podemos sentir cada uno de nosotros y la responsabilidad que tenemos de ser instrumentos usados por el Señor. Meditaba al respecto de cómo muchos tenemos un momento en la vida en el cual de repente anhelamos la gloria del Señor, pero el anhelar la gloria o la manifestación de la gloria de Dios solamente para nuestras vidas se convierte en un aspecto que puede rayar en lo egoísta o puede rayar únicamente en lo que pensemos para nosotros mismos de cómo podemos beneficiarnos de ver la mano del Señor obrando en cada uno de nosotros. Este mensaje me lleva a la posibilidad a través de la cual nosotros podemos convertirnos en ese canal y en esa herramienta a través de la cual Dios puede manifestar su gloria y su poder, pero no para nosotros, sino para otras personas que también se encuentran en necesidad. Esto me hizo meditar un poco acerca de lo que es un pitillo, o un popote, o una pajilla, o un sorbeto, dependiendo como ustedes lo llamen en su país de origen, a través del cual de repente tú lo introduces en un vaso y a través de él absorbes una rica y fría bebida, especialmente en estos tiempos de verano que estamos viviendo en la ciudad de Nueva York. Podemos convertirnos cada uno de nosotros a partir de aquí en ese pitillo, en ese popote o en esa pajilla de bendición para otras personas que de repente están a la expectativa de recibir algo grande y poderoso de parte del Señor. Durante las últimas semanas hemos venido compartiendo una serie de mensajes a través de los cuales nosotros vamos conociendo cómo es el proceso a través del cual Dios nos llama a ser instrumentos útiles para manifestar su gloria y su poder. Cómo nos convertimos en una herramienta, cómo nos convertimos en un servidor a través del cual se manifieste la gloria del Señor. Es por eso que semanas atrás compartíamos un mensaje en el cual hablábamos acerca del llamamiento y utilizamos a la figura de Moisés. Cómo llega un momento en la vida de Moisés a través del cual Dios llama su atención a través de una zarza ardiente. Luego Dios se revela y le dice: ¿sabes algo, Moisés? Yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Este soy yo. Y llega el momento del llamamiento en el cual Dios se revela su vida. Y también hablábamos en el mensaje de la semana pasada acerca del conocimiento, la necesidad tan grande que yo creo que todos tenemos acerca de conocer a Dios, porque me parece sumamente difícil e ilógico pensar en glorificar, en exaltar, en darle alabanza y adoración a alguien a quien ni siquiera conocemos o quien ni siquiera tenemos una relación íntima y personal. Este mensaje que compartimos el día de hoy en cuanto al campo de entrenamiento tiene que ver en cuanto a la capacitación y la preparación a la cual todos tenemos que ser sometidos para ser usados por el Señor en una manera óptima y correcta. Para nosotros no irnos en emocionalismo, sino ser usados en una manera que realmente rinda y que sea productiva ante todo para la gloria y honra del Señor. La palabra del Señor me enseña en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versos 19 y 20, conforme a la Nueva Versión Internacional, algo que Jesús hablaba, donde decía: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mira lo que dice: enseñándoles. Este término enseñándoles usted puede interpretarlo también bajo sinónimos como capacitándolos, preparándolos, adoctrinándolos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta porción de la palabra me da a entender primeramente, sobre todo esta parte final, cómo nosotros en la medida que caminemos en obediencia garantizamos la presencia del Señor en todas las áreas de nuestras vidas. Me preocupa cuando la gente de repente dice: voy a la iglesia a encontrarme con el Señor. No, a la iglesia no tenemos que venir a encontrarnos con el Señor. El Señor tenemos que encontrarnos en todas las áreas de nuestra vida. Hay que encontrarse con el Señor en el hogar, en el matrimonio. Hay que encontrarse con el Señor en el lugar de trabajo. Hay que encontrarse con el Señor en todos los aspectos, en todo lo que nosotros desarrollemos. Y esto lo logramos simplemente a través del hecho de tener vidas de obediencia conforme a lo que en la palabra del Señor está escrito. Pero quiero que regresemos un poco a ese término en particular que Jesús habla: enseñándoles a obedecer, capacitándolos, preparándolos. Y eso es lo que el Señor nos está llamando en este día a través de este mensaje que nosotros estamos compartiendo de campo de entrenamiento. Y se titula Campo de Entrenamiento porque es la manera a través de la cual nosotros podemos mirar el día de hoy la iglesia, la casa del Señor, un lugar a través del cual en el cual nosotros podemos prepararnos y capacitarnos para proyectarnos hacia cosas grandes que el Señor quiere desatar sobre el mundo. Por eso la palabra del Señor nos habla en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8.
Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, o hasta lo último de la tierra, como rezaría la versión Reina Valera. Y es el lema que hemos usado en estos canales de Diarpa Media. Entonces fíjate cómo todas las cosas comienzan en la preparación, en la capacitación, pero nos sirve para proyectarnos hacia alcanzar hacia los confines de la tierra almas a través de las cuales nosotros podamos dar a conocer el mensaje de salvación. Ese es el propósito al final que la Escritura tiene, y es que Cristo Jesús sea conocido hasta lo último de la tierra. Ahora, partamos por algo, y es el mirarnos a nosotros mismos, cómo somos, y podemos ser ese instrumento a través del cual Dios manifieste su gloria y su poder. Una de las primeras inquietudes que de repente nosotros podemos plantearnos es acerca de si somos dignos o no de ser instrumentos usados por el Señor. Y un ejemplo muy interesante que nosotros podemos encontrar es el mismo Moisés, con todas sus imperfecciones. Recuerdo cuando enseñábamos acerca de Moisés, cómo en ese momento en el cual Dios le revela el plan, el propósito y todo el proyecto que él tiene, cómo afloraron también todas las excusas de Moisés, toda su naturaleza humana. Dice Moisés, Dios, ¿cómo me llamas a mí? Yo no soy digno de ser usado por ti, Dios. ¿Cómo se te ocurre? Creo que debes llamar a otro. Creo que te has equivocado. Yo soy un hombre tardo para hablar. Tengo problemas para expresarme. Soy tartamudo. Fuera de eso, en mi vida espiritual creo que es un desastre. Yo no soy digno de ser utilizado por ti, Dios, cuando yo soy un asesino, cuando en mis manos hay sangre de un egipcio que yo maté. No soy digno de ser usado por ti. Y creo que Dios respondería, ¿sabes algo, Moisés? Tienes toda la razón. Vos no sos digno de que yo te use porque por todas tus imperfecciones. Y es por eso que yo uso lo vil. Yo manifiesto mi gloria y mi poder a través de gente que no se considere digna, de lo más vil, de lo que el mundo desecha. Por eso la palabra del Señor nos habla en 1 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, en el verso 27, donde dice que Dios ha escogido lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Por eso es que esto no se trata de nosotros, de nuestras capacidades o de nuestros talentos o de nuestra condición. Se trata de Dios en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, porque es Dios quien primeramente nos llama, es Dios quien nos capacita y es Dios quien nos envía. Nosotros podemos caminar a lo largo del servicio, del ministerio, en estos tres términos que yo quisiera que usted nunca se olvide, que los atesore en su corazón, que son el llamamiento, la capacitación y el ejercicio. Y es por eso que Dios no llama a capacitados, es Dios quien capacita a los que Él llama. No se trata de nosotros, se trata de lo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso tú te encuentras en la palabra del Señor la vida de hombres como Noé, que cuando fueron llamados recibieron una capacitación y una instrucción muy detallada en cuanto al ejercicio de lo que tenían que hacer en los propósitos del Señor. Te encuentras en Génesis que cuando Dios llama a Noé para la construcción del arca, le da detalles muy profundos acerca de la construcción. Le dijo de qué madera tenía que ser, le dijo cómo tenía que medir, le dijo cuántos niveles tenía que tener el arca, le dijo cómo la iba a hacer, dónde iba a estar la puerta de acceso, cuántos niveles tendría, cómo metería los animales. Todos esos detalles Dios se los dio a Noé, porque Noé en la realidad es un completo ignorante en cuanto a construcción de arcas. No sé si Noé habrá conocido lo que era un martillo, lo que era la brea, lo que era un serrucho. No sé si conocía los tipos de madera, pero Dios le enseñó y lo capacitó. Si Noé se hubiera ido por emocionalismos, cuando Dios lo llama, Noé, te llamo a que construyas un arca, y Noé arranca sin escuchar la instrucción, hubiera cogido cualquier madera, cualquier cosa, lo hubiera construido como a él le hubiera parecido y hubiera construido perfectamente lo que nosotros llamamos un mamarracho, y eso no hubiera cumplido con el propósito del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que tener nuestros oídos abiertos a la instrucción que el Señor nos da para que realmente nosotros hagamos un ejercicio correcto en el llamamiento y en el proceder de lo que Dios nos está diciendo que nosotros hagamos para ser instrumentos útiles para gloria y honra de su nombre. Esto no funciona mediante iniciativas o mediante emocionalismos. Hay una frase que yo he bautizado con el nombre de Primera de Diego, capítulo 1, verso 1, que es que no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa propia, que es como esa persona de repente en casa, el que la esposa le dice, mi amor, hay que arreglar el hueco en el techo, hay que arreglar una fuga de agua en el sanitario, hay que arreglar algo en la cocina que se rompió, una puerta por ahí, y es ese tipo de persona que quiere arreglarlo todo con un tape, con una cinta pegante, ¿no? Hay cosas para las cuales la cinta pegante no sirve y no funciona. Hay que ser capacitados, hay que ser preparados, porque cuando nosotros no nos permitimos el privilegio de ser capacitados y preparados por el Señor, entonces vamos a comenzar a hacer las cosas bajo nuestro emocionalismo, y nuestra ignorancia nos va a traicionar, y lo que nos va a generar aún
en el servicio del Señor es frustraciones, porque no vamos a ver resultados realmente efectivos a través de los cuales nosotros podamos ver que esto sea productivo. Ahora, Dios tiene algo en particular, y es que Dios a lo largo de la Sagrada Escritura llama a los humildes, llama a los mansos y llama a los menospreciados, como leíamos en 1 Corintios en el capítulo 1 en el versículo 27. Es por eso que te encuentras en la palabra del Señor hombres tan imperfectos como Noé, que era un total desconocedor acerca de construir arcas. Te encuentras hombres como José, que si bien tuvieron su tiempo de gloria y su tiempo de florecimiento, atravesaron momentos muy difíciles. La gloria que alcanzó José comienza en la traición de sus hermanos en el fondo de una cisterna. Luego de ahí pasa al palacio de Faraón, donde su identidad es transgredida, donde es humillado y donde es considerado un acosador sexual. Y esto lo lleva a la cárcel. Y aun cuando en la cárcel comienza a florecer el don que Dios le había dado de interpretar sueños, con todo y ello en la cárcel se olvidaron de él. Allá en el último rincón de la cárcel pasó su buen tiempo hasta que alguien por ahí se acordara que era un hombre que tenía un don de parte del Señor. ¿Qué hablar de un hombre como Moisés? Un hombre que es un asesino, un hombre que lleva consigo la carga enorme de haber sido expulsado prácticamente por su propia conciencia fuera del territorio de Egipto. ¿Qué hablar de un hombre como David, un hombre adúltero? ¿O qué hablar de una mujer como Rahab, prostituta, y de la cual se desprende en su genealogía el Salvador del mundo, Cristo Jesús? Entonces aquí encontramos como Dios se vale de personas tan imperfectas. La Biblia está llena de este tipo de personas imperfectas a través de las cuales Dios manifiesta su gloria y su poder. ¿Por qué Dios lo hace? Porque Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie. Dice la palabra del Señor, Salmo capítulo 115, verso 1, la gloria, Señor, no es para nosotros. No es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. No por causa de mi conocimiento, no por causa de mi preparación, no es por causa de mis talentos o de todas las cosas bonitas que de repente cualquiera de nosotros pueda tener. Es por causa de su inmenso amor y por causa de su verdad. Todo lo que nosotros hagamos por nuestra propia cuenta puede impresionar al hombre, pero nunca va a llegar a impresionar al Señor. Si nosotros estamos pensando que lo que logramos, podemos lograrlo porque estamos dotados o porque estamos capacitados sin la ayuda de Dios, lo que vamos a estar haciendo es dando frutos de la carne, no frutos espirituales. Vamos a estar muy carnales y nunca espirituales, y por tal serán el tipo de frutos que nosotros daremos. Por eso el Señor nos llevará muchas veces a hacer cosas que nosotros normalmente no haríamos, cosas que nos vamos a enfrentar que nosotros realmente desconocemos. Lo que hacemos, por eso lo hacemos por el Espíritu, y eso es lo que hace Dios, que sea el único digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Aún de nuestras debilidades nosotros podemos regocijarnos, porque en ellas precisamente es donde Dios manifiesta su gloria y su poder. Miren lo que nos habla el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 10, dice la palabra del Señor: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Piensa por un momento en todos los personajes que previamente te nombré. El arca de Noé duró cerca de 80 años su construcción, y esos 80 años fueron tiempo de humillación, tiempo a través del cual Noé soportó burlas, tiempo a través del cual Noé fue el hazmerreír de toda la sociedad. ¿A quién se le ocurría la tontería de construir un arca cuando nunca había caído agua del cielo? ¿A quién se le ocurre pensar en la idea de que se va a llegar a ser príncipe de Egipto cuando se comienza en una cisterna por la traición de sus hermanos? Estoy hablando de José. ¿A quién se le ocurre que el más menospreciado de los hermanos, que cuida las ovejas del papá, un día iba a ser rey de Israel? A nadie se le ocurre eso. Toda esta gente menospreciada en sus debilidades, en sus peores momentos, tenían un propósito, tenían en sus debilidades la posibilidad de experimentar la gloria del Señor. A veces las cosas de repente nosotros podemos verlas a corto plazo como que no funcionan, como que esto no va a funcionar, y nos puede generar algún tipo de frustración, nos puede llegar algún tipo de repente de desánimo a nivel emocional. Y es que nosotros no nos estamos dando cuenta que todas esas frustraciones, ese cúmulo de momentos de repente de dolor, son a través de los cuales el Señor manifiesta su gloria y su poder. Y es lo que Pablo nos relata en esta segunda carta a los Corintios, porque juntos cuando nosotros nos mostramos más débiles es cuando Dios se manifiesta más fuertemente en nuestras vidas. Es por eso que el mundo no llega a entender cómo una debilidad
puede llegar a convertirse en fortaleza. Por eso es que no se trata de nosotros, se trata de Dios obrando en cada uno de nosotros. Por eso tú te encuentras afuera gente que ha pasado por el infierno de la droga, por el infierno del alcoholismo, y que hoy son personas utilizadas con poder, con autoridad y con gloria para hablarle a quienes hoy en día están viviendo ese mismo infierno. Esa gente a través de la cual Dios utiliza ese momento de debilidad y lo transforma y lo potencializa para convertirlos en instrumentos a través del cual Él manifiesta su gloria y su poder. Entonces, esto nos lleva incluso a aprender cómo nosotros no debemos quejarnos de los momentos, de las circunstancias difíciles, de los tiempos de tempestad o de los desiertos que muchas veces atravesamos, porque Dios tiene propósito con cada uno de ellos. La palabra del Señor nos enseña nuevamente el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Todo nos ayuda para bien. El momento difícil, la circunstancia difícil, el desierto, la tempestad que podemos estar atravesando, como quiera que se llame, tiene siempre un propósito. A veces nosotros vemos las circunstancias difíciles y emocionalmente esto muchas veces nos lleva a que nos llenemos de miedos y de preocupaciones por cosas que al final capaz que ni siquiera van a ocurrir. Y nos olvidamos de que Dios conoce nuestro futuro al final, que Dios tiene el control de todas las cosas, aún de las que en este momento pueden estar generándonos algún tipo de dolor o algún tipo de frustración. En medio de esos momentos, nosotros no podemos dejar de confiar en el Señor. Podemos confiar en Dios en todo momento, aún en aquello que nosotros desconocemos, aún en aquello que nosotros no sabemos que está sucediendo. Hoy el Señor lo que nos habla simplemente es que permanezcamos, que en esa permanencia en el Señor nosotros nos capacitemos, nos preparemos y nos proyectemos hacia el cumplimiento de cosas grandes que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso la palabra del Señor nos habla el Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo 5. Jesús habla en nuestras vidas y nos dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece, escúchame bien, el que permanece en mí, el que permanece en mi casa, el que permanece en la lectura de la palabra, el que permanece en la sana doctrina, ese que permanece en mí como yo en él, ese es el que dará mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Somos inútiles en el Señor, somos improductivos en el Señor. Podemos hacer 1.000.000 de cosas que solamente nos van a generar cansancio, frustración, derroche de recursos, desperdicio, pero no vamos a ser productivos en la dimensión de lo que el Señor nos llama que hagamos simplemente por el hecho de permanecer. Permanezcamos, amada iglesia, en los propósitos del Señor, permanezcamos a pesar de las cosas que emocionalmente puedan llegar a desmotivarnos, permanezcamos a pesar de los momentos en los que nos sintamos cerca de tirar la toalla, cerca de rendirnos, en los momentos en los que nos sintamos cansados. Son esos momentos precisamente en los que el Señor se manifiesta en gran manera en nuestra vida para fortalecernos. Por eso la palabra del Señor nos habla en la carta a los Filipenses en el capítulo 4, verso 13, que todo lo podemos en Cristo. Pero mira lo que dice: porque Él es quien nos fortalece. Esta palabra, esta porción de la Sagrada Escritura, muchas veces la hemos leído de repente más en un contexto emocional y no le hemos dado la trascendencia que esto significa. Yo creo que cuando la palabra del Señor habla acerca de que Él es quien nos fortalece, es porque Él sabe que humanamente tenemos momentos de cansancio. Es porque humanamente Dios sabe que tenemos momentos de agotamiento. Es porque el Señor sabe que nosotros tenemos momentos en los cuales las cosas nos agobian, nos cansan, nos aburren, nos hartan y nos desesperan. Y esos son los momentos en los que el Señor se para de su trono y hace manifiesta su gloria y su poder en cada uno de nosotros para levantarnos, para fortalecernos, conforme a lo que el Señor nos habla en su palabra, conforme al plan y propósito del cumplimiento que Él tiene con cada uno de nosotros, de usarnos y de ser instrumentos útiles a través de los cuales se manifiesta en los hombres su gloria y su poder. Termino con estas dos inquietudes. La primera de ellas es: ¿cuántos deseamos en el corazón el crecimiento de la iglesia? Muy seguramente todos diríamos eso. Claro, yo quiero que mi iglesia crezca. ¿Cuántos deseamos nosotros ser usados por el Señor? Todos de una u otra manera deseamos ser usados por el Señor. El problema está que hay conceptos que tenemos equivocados. El primero de ellos, que el crecimiento de una iglesia no se determina por el número de sillas que se llenan en un lugar, en un templo, o por qué no decirlo, en un estadio. Hasta donde yo tengo entendido, el Lionel Messi o Cristiano Ronaldo o muchos otros llenan grandes estadios, pero ellos no son evangelistas. Hasta donde yo sé, ellos no son ungidos del Señor ni son capacitados por el Señor.
Así que el crecimiento no se da por ahí. El crecimiento comienza en cada uno de nosotros, porque la iglesia soy yo. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y ahí es donde el crecimiento tiene que comenzar. Y comienza en la preparación, en la capacitación, en la permanencia y en la disposición que nosotros tengamos de seguir día tras día siendo adoctrinados por el Señor, por la Sagrada Escritura, por la sana doctrina. Y segundo, entender por sobre todas las cosas que el ser usado por el Señor es muy precioso y que todos de repente lo queremos, pero que para llegar a eso, primero tenemos que desear en nuestro corazón el ser adoctrinados, el ser preparados. Y esa preparación lleva a cambios que muchas veces nos cuestan y que muchas veces nos duelen. Pero el Señor nos invita simplemente a que permanezcamos, aun cuando hayan cosas que no nos gustan, aun cuando haya cosas de repente con las cuales nos vamos a estrellar, que pueden llegar a generarnos humanamente algún tipo de dolor o algún tipo de frustración. El Señor simplemente nos habla en este día y nos dice: permanezcan en mí, que cosas grandes y poderosas va a sacar de cada uno de nosotros, a través de las cuales Él va a manifestar su gloria y su poder. De corazón deseo que esta palabra sea de gran bendición para tu vida y que nos permitamos a cada uno de nosotros la posibilidad, el privilegio de ser entrenados, de ser adoctrinados, de ser enseñados por Cristo Jesús, que es el Maestro por excelencia, y que crezcamos por sobre todas las cosas para permitirnos el proyectarnos a ser instrumentos dignos de ser usados, a través de los cuales se manifieste su gloria y su poder hacia otras personas. Como siempre, deseo que cada palabra que compartamos a través de estos medios sea de gran bendición para tu vida y que nos permitan siempre proyectarnos hacia lo mejor que el Señor siempre quiere para cada uno de nosotros. Esto es simplemente parte de lo que el Señor nos permite compartir semana tras semana aquí en la Iglesia Cristiana y en la comunidad desde la ciudad de Clifton en el estado de New Jersey. Como siempre, gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Gracias a todo el equipo técnico de Diarpa Media que nos permite a través de estos medios de YouTube y de Spotify, en el podcast que venimos desarrollando, de compartir de cada bendición que el Señor aquí en casa nos viene regalando. De todo corazón deseo que Dios los continúe bendiciendo muy grande, muy rica y muy poderosamente. Pronto nos veremos nuevamente en una nueva oportunidad. Dios les bendiga. Adiós.